en la Fundación Novaterra. A ver, ¿y qué va a encontrar la gente en esa cita solidaria que acabas de anunciar? Pues muchas manos juntas trabajando por una buena causa. Qué bonito es. Mira, es muy bonito y como tenemos aquí gente que nos va a contar con todo lujo de detalles, los presentamos y que nos lo cuenten. Claro que sí. Carmen Martí y Jesús Machín o Machí. Machí. Digo, a ver si Machín igual cantante, pero Machín, vamos. No, Machín nada más. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Bueno, Carmen, Novaterra celebra otro año más esta gala gastronómica solidaria. Contarnos un poquito, es el día 5 a las 7 de la tarde y en qué va a consistir. Pues bueno, es el segundo año que celebramos esta gala solidaria, la gala de la gastronomía solidaria. Y bueno, como habéis dicho en la introducción, yo creo que nunca tantas manos cocinando juntas por una buena causa. He perdido ya la cuenta, creo que son alrededor de 18 cocineros, cocineras, bodegas, los que van a participar en la gala. Y nosotros nos dedicamos a la inserción sociolaboral, somos una fundación que preparamos a la gente para encontrar un trabajo, a gente con dificultades, y tenemos una escuela de hostelería y de ahí pues el acercar al sector gastronómico y al sector de la hostelería a nuestro proyecto, a que nos ayuden a recaudar fondos, pero sobre todo a que vivan con nosotros pues la Fundación Novaterra. Explicamos un pelín también qué es Novaterra. Sí, pues llevamos ya más de 25 años trabajando aquí en Valencia para mejorar la empleabilidad de personas con dificultades, personas muy variadas, tenemos desde gente muy joven, gente mayor, gente que viene de un sector que ahora no hay profesiones o no hay trabajo, gente que ha tenido algún problema, alguna dificultad en la vida. Al final todos en común lo que tienen es que un empleo les saca de esa situación de precariedad y que un trabajo, como dice nuestro lema, es mucho más que un empleo. Al final no solo es la parte económica, sino la parte también de ser alguien en la sociedad, de estar en la sociedad, de tener compañeros, de ser un miembro de pleno derecho. Sí, y bueno, eso es un poco el trabajo que nosotros hacemos en la Fundación. Y ahora llega Jesús, uno de los mejores panaderos que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, que también participa en este proyecto. Cuéntanos cómo surgió esta colaboración. Pues creo que nos conocemos ya 2 años y medio, 3, ¿no, Carmen? Y bueno, pues me presentó el proyecto y la verdad es que quedé encantado porque a mí me gusta ayudar a la gente, es algo que me llena más que me paguen incluso. Entonces, pues bueno, pues empecé a participar poco a poco hasta que hemos acabado dando un curso de panadería, el primer curso de panadería en Novaterra. Y bueno, pues muy feliz de estar ayudando a este tipo de gente que por haber nacido en un entorno equivocado, cualquier cosa, pues al final pues tienen muchísimos problemas en la vida, ¿no? Y dándoles un poquito de cariño, la verdad es que son preciosos todos. El año pasado la cena fue un éxito. Sí. Que conteste ya que quiera. Estamos viendo imágenes también, precisamente. Sí, la verdad es que, bueno, en la primera vez que la organizábamos, vinieron, en la cocina estáis viendo, pues lo que te decía antes, 15, 18 personas trabajando de distintos locales de la ciudad, vinieron casi 200 asistentes. Es una fiesta tanto para la gente que compra su entrada solidaria, como para el propio sector de la gastronomía. Croquetas de pollo. Está entrando al curry. Si uno así de pasadita. Sí, ese es uno de los platos del Mackin Café, que es uno de los restaurantes que participa, que este año va a traer samosas de chutney de coco o algo así, o algo así. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, pues vamos a tener varios espectáculos en directo, entre ellos Juan Carlos Galvis, que va a hacer una fideuá vegana, vamos a tener también gente del centro de hostelería, que van a traer también sus artilugios y sus cosas, vamos a tener una barra de sushi de Valencia Club Cocina, un córner de cervezas, un córner de vinos, un rincón del chocolate de Utopic Cacao. Y bueno, la verdad es que nos pedían que superáramos la primera gala, yo les dije que cuidado, porque ya había sido... Estaba listo muy alto. Sí, yo creo que ya había sido mágica y maravillosa, pero yo creo que vamos a sorprender y que van a haber algunas cosas interesantes este año. Bueno, seguro que sí, tiene muy buena pinta. Sí, Carmen, el lunes, vamos a recordar, día 5 a las 7 de la tarde en la Fundación de Novaterra. En la propia fundación. ¿Y cómo se pueden adquirir las entradas o colaborar? Pues a través de nuestra página web, novaterra.org.es, tienen el link para comprar las entradas. Son 25 euros de entrada que van destinados íntegramente al proyecto, porque la colaboración de todos todos colaboradores es íntegra, o sea, no solo es el estar allí, su tiempo, su saber, el producto, lo ponen todo para que la gala sea muy barata. Y bueno, se puede participar también con fila cero, si no se puede venir, pues también se puede aportar. Estamos en los últimos 30 segundos. ¿Qué es la gastrorifa? ¿Qué le ha gustado a Paco? Cuéntalo tú, Jesús, ¿qué es la gastrorifa? La gastrorifa es que cada restaurante, o en mi caso panadería,
pues bueno, pues cedemos algo para motivar a la gente a que ponga un poquito más de dinero y que colabore un poco más con la Fundación Navaterra. Y bueno, pues te puede salir una cena en Fierro, te puede salir una cena en cualquier lado, o llevarte pan de mi casa durante X días. Muy bien, esto no sabía. Grandes premios, claro que sí. Importante. Muy importante. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Recuerden el lunes día 5 a las 7 de la tarde en Navaterra, esa gala gastronómica solidaria que es muy importante. Gracias. Y con ella nos vamos. Y con vosotros despedimos el programa de hoy. Sí, que bueno, tú vuelves el viernes, por lo del viernes, yo volveré el martes de la semana que viene, que pasen por mi parte un buen fin de semana y que vean a la chica en el programa del viernes. Exactamente, que además tenemos como protagonista de la semana a una chef valenciana que está muy de moda hoy en día. Triunfadora. Te voy a decir que su nombre es como el mío y lo dejo ahí. Raquel. Y ya está. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.